Hey, hey, bienvenidos a Perfect Drama. Mi nombre es Daniela y en este canal subo todo tipo de contenido LGBT, cuento mi experiencia como mujer trans, también hablo sobre el feminismo, llevo mi cámara a todos los viajes que hago, también hago tutoriales de maquillaje, hauls, en fin, tenéis una lista de reproducción para cada tema. Y en este vídeo voy a hablar de una película muy importante llamada Boys Don't Cry. Ya hablé de una película llamada La chica danesa y os gustó muchísimo, así que voy a hablar de Boys Don't Cry, otra película muy importante, pero la voy a dividir en dos vídeos. Este primer vídeo va a ser sobre la masculinidad hegemónica y el segundo vídeo va a ser sobre cuerpos trans. En mi opinión, Boys Don't Cry es mejor que La chica danesa porque es una película más fiel a lo que ocurrió en la realidad. Boys Don't Cry es una historia real basada en la lucha de un hombre trans llamado Brandon, que tuvo que pasar como hombre trans en una sociedad heterosexual y cisnormativa muy arcaica. Él sufre bullying en su propio pueblo y su primo, al no poder soportar el mismo bullying que él está sufriendo por transfobia, lo echa de la casa. Entonces él se va a otra ciudad a vivir su vida. Brandon va desarrollando y evolucionando a lo largo de toda la película y se va esforzando por tener esos estereotipos y esos roles de género masculino que va viendo en todos los chicos. Se esfuerza por cumplir con la normatividad. La sociedad impone a las personas que tienen una apariencia física masculina adoptar un comportamiento masculino para adaptarse dentro de la masculinidad hegemónica. Y para ello os voy a leer la definición de masculinidad y masculinidad hegemónica tal y como lo escribe R.W. Connell en su libro de masculinidades. Es este libro es una joya, lo podéis encontrar en internet, yo os lo recomiendo muchísimo, de verdad, está en inglés, pero yo creo que os lo podéis encontrar en español si lo buscáis. De verdad, yo os lo recomiendo 100%, no os va a disgustar en absoluto, aprendéis muchísimo, por favor, 100% recomendado, aprendéis cada frase que leéis. Y yo os lo he traducido al español. La masculinidad, en la medida en la que el término puede ser definido brevemente, es, simultáneamente, una posición en las relaciones de género, las prácticas a través de las cuales hombres y mujeres ocupan dicha posición en el género y los efectos de dichas prácticas en la experiencia corporal, personalidad y cultura. Y la masculinidad hegemónica, también en este libro, es: las masculinidades hegemónicas pueden definirse como la configuración de la práctica de género que incluye la respuesta actualmente aceptada al problema de la legitimidad del patriarcado, que asegura o se da por hecho que garantiza la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres. Brandon expresa su masculinidad y se presenta como hombre ante toda la sociedad a lo largo de toda la película y espera ser tratado como un hombre en una sociedad donde se cree que sexo y género es lo mismo. Por lo tanto, Brandon está constantemente reprimiendo y escondiendo toda su feminidad para que nadie sepa su pasado y que todo el mundo crea que es un hombre cis. Brandon trata de ser lo más masculino posible para que nadie cuestione su masculinidad, para poder pasar como un hombre completamente en la sociedad. Brandon se ve obligado a seguir patrones de masculinidad hegemónica que él mismo no quiere seguir y es constantemente discriminado hasta el punto de ser asesinado. Brandon vive una vida llena de impotencia a cómo la vida se ha moldeado, cómo los pilares de la vida se han creado, donde los actos de violencias hacia las personas trans son imposibles de escapar si la sociedad sabe que eres una persona trans. Las personas como Brandon que no siguen la norma de una sociedad heterosexual y cisnormativa se convierten en el blanco de discriminación. Aunque Brandon haya hecho todo lo posible para adoptar esa masculinidad hegemónica que la sociedad
sociedad le ha obligado y le ha impuesto porque él no quería, y él lo dice en la película, y a esto llegaré después, pero a pesar de que él ha seguido estos roles de géneros impuestos por la sociedad, es discriminado y se convierte en víctima de violación y de asesinato. Brandon es un hombre que al nacer se le asignó mujer en base a sus genitales. Punto. Pero él es un hombre y siempre ha sido un hombre desde que nació. Que se le haya asignado mujer por sus genitales es cosa de la sociedad. A medida que va creciendo y aprendiendo y viendo el comportamiento de otros hombres, él va adoptando ese comportamiento. Él es una persona sociable y va aprendiendo lo que va viendo. Adopta ese comportamiento masculino al ver a otros hombres. Brandon no adoptó ese comportamiento masculino a una edad temprana porque la sociedad le imponía que siguiera otros roles de género. Le decía, no, tú has nacido con estos genitales, tú debes seguir estos roles de género. Tú no debes seguir lo que estos chicos están haciendo. Tú debes seguir lo que tal persona está haciendo porque tienes esto entre las piernas. Entonces tú no debes hacer lo que tal chico está haciendo. Entonces él se reprimía, se escondía. Pero cuando fue creciendo, fue madurando, fue conociéndose a sí mismo, pues ahí fue cuando se empezó a liberar y dijo, ¿yo por qué tengo que hacer lo que la sociedad me diga? ¿Yo por qué tengo que hacer lo que tal persona me diga? Yo quiero ser yo. Cuando finalmente se dio cuenta de que era un hombre, empezó a copiar la masculinidad de otros hombres para poder pasar completamente por su verdadero género. Es muy importante para él pasar como un hombre tal y como lo haría un hombre cisgénero si no quiere sufrir ningún tipo de discriminación. Y ahora voy a mencionar este libro, otro libro maravilloso que os recomiendo muchísimo, una introducción crítica a la teoría queer, que es un libro también que os recomiendo 1000 millones, o sea, es increíble. Y os leo la definición de la performatividad. La performatividad es un proceso a través del cual el sujeto se constituye. Y ese género no es algo que se pueda poner o quitar a voluntad. Según la teoría queer, el género no es algo que eliges ni decides de un día para otro. Y con respecto a la performatividad, esto es algo muy importante que refleja el comportamiento de Brandon. Brandon siempre, todos los días, ha desempeñado su rol, su comportamiento, su papel de hombre en la sociedad. Siempre, todos los días. ¿Por qué? Pues porque él es un hombre desde que nació. Él siempre ha seguido y desempeñado esos roles de género. Él siempre se ha percibido a sí mismo, se ha identificado a sí mismo como hombre. Pongamos ejemplos. En una de las primeras escenas, cuando está ligando con una chica, él va hacia ella, está mostrando esa iniciativa, y luego cuando termina la cita, él la lleva a su casa. Típico comportamiento de chico. ¿Por qué? Pues porque él está siempre intentando mantener ese comportamiento de prototípico para que nadie cuestione su masculinidad. De hecho, aparte de la película, hay un documental y la misma chica sale también hablando en el documental y dice: yo no me imaginaba que Brandon fuera un chico trans, yo pensaba que era un chico normal porque usan ese tipo de terminología, pero bueno. Por esa razón era porque Brandon estaba continuamente reforzando esos estereotipos masculinos, porque no quería que nadie lo cuestionara. La masculinidad hegemónica está muy unida a la cultura de los coches, y esto se puede ver claramente en la película. Los coches muestran dominio y poder masculino. Cada vez que un hombre usa un coche en la película, lo usa para mostrar todo el poder que tiene, lo masculino que es, lo chulo que es, en fin, os podéis hacer una idea. Para mostrar su superioridad y su supremacía. Los coches les permite competir entre ellos, dominar la situación, impresionar a la audiencia, les hace sentir más válidos, más masculinos, se glorifican a sí mismos con sus valentías, con sus logros,
de mira qué rápido he llegado, mira lo que he conseguido con el coche. La competitividad con el coche se ve en muchísimas escenas y Brandon se ve muy influenciado con los coches. Entonces hay una escena en la película en la que los tíos están haciendo una especie de juego en el coche en el que se cuelgan de una cuerda por la cintura y empiezan como a ver quién soporta más tiempo tirando de esa cuerda el coche en movimiento. Algo muy peligroso y tonto. Y le dicen a Brandon, venga, seguro que tú no eres fuerte, hazlo. Y él dice que no, voy a hacerlo. Pues se cae una y otra vez. Y está todo el mundo riéndose de él. Y él, no, lo voy a conseguir. Y se levanta y lo hace. Se cae, se levanta, se cae, se cae. Y se cae 1000 veces. Pero se levanta y lo hace una y otra vez. Porque él, por cojones, quiere tener esa masculinidad hegemónica que no puede tener porque él no es así. Su personalidad no es de machirulo como estos tíos, pero quiere conseguirla y no puede. Esta escena a mí me tocó muchísimo porque está arriesgando su vida con tal de pretender dar una imagen a la sociedad que no es. Y sin embargo, más tarde su novia le pregunta, oye Brandon, ¿por qué hiciste eso? Y él dijo, porque es lo que todos los chicos estaban haciendo. ¿Veis? Él mismo es consciente de que se deja influenciar por los demás. Él mismo sabe que quiere tener esa masculinidad hegemónica que los demás tienen, pero que él no. Otro ejemplo de coches para mostrar esa masculinidad hegemónica es cuando una mujer le desafió en una carrera de coches. Él obviamente aceptó ese desafío. 5 segundos después de que la mujer la adelantara, uno de sus amigos le llamó Pussy. En ese momento, él ya le entró un arrebato en su cerebro y fue entonces cuando le metió al coche y dijo, voy a ir más rápido. A él no le importaba perder y que le ganara a esa mujer en la carrera de coches. A él lo que le importaba era que su amigo masculino le dijera Pussy. Eso era lo que a él le molestaba. Entonces en ese momento ella tiene esa necesidad de demostrar poder, de demostrar dominación. Se ve en una situación súper comprometida porque alguien del género opuesto le está ganando en una carrera y su amiguito súper masculino le está llamando Pussy. Así que ¿qué hace Brandon? Pues actuar de manera irracional para que John no se burle de él. Además, John no solo lo estaba influenciando para que muestre su masculinidad, esto también era una oportunidad para Brandon de que si ganaba, luego podría ser alabado por sus amiguitos de has ganado, qué masculino eres. Así que esto era una doble oportunidad para Brandon. Sin embargo, en esa carrera la policía aparece porque obviamente estaba desobedeciendo las leyes de seguridad y de velocidad. ¿Qué es lo que hace Brandon? Pues creerse el guay y el chulo y darle más fuerte e ir más veloz. A todo esto, su amigo el tóxico, el John, le estaba diciendo vete por aquí, que es un lugar oscuro, nadie te va a ver. Y podemos ver en la película una escena donde el coche disminuye la velocidad como 3 segundos y se puede ver claramente que Brandon se piensa 2 segundos qué hacer porque Brandon estaba pensando ¿qué hago? ¿Paro? Porque yo quiero parar, pero no quiero que me vean como Pussy. ¿Y qué hizo el pobre Brandon? Pues darle más fuerte al coche y seguir haciendo lo que el tío le estaba diciendo. El deseo de Brandon de desafiar a las autoridades y ser alabado por sus amigos, por desgracia, era más grande que su pensamiento racional de detenerse y aceptar que no está siguiendo las normas y que su comportamiento no era el adecuado. Cuando Brandon no está rodeado de tanta gente, él se comporta como él es, porque no siente esa presión de mostrar su masculinidad. Hay una escena donde está con otro de sus amigos que se llama Tom y le dice ¡córtate! Tom le explica que cuando él estaba en la cárcel, una de las muestras que la gente hacía en la cárcel para mostrar su virilidad y que eran fuertes en la cárcel era cortarse con un cuchillo. Y Brandon dice, no,
Creo que no lo voy a hacer. Creo que soy un pussy comparado contigo. Pussy se puede traducir como nenaza en español. Por lo tanto, en esta escena, Brandon mantiene sus principios y mantiene sus dos dedos de frente y su racionalidad y decidió ser él mismo porque cuando está enfrente de una persona decide ser el mismo, pero cuando tiene detrás a más de una persona, porque en este coche, en este caso tenía a 3, 4 personas, pues decide montarse ese teatro de masculinidad hegemónica. Bueno, y también es súper importante mencionar el cambio tan drástico que tiene cuando está con los chicos y con las chicas. Con los chicos se comporta de una forma increíblemente masculina y cuando está con su novia o con otras chicas se comporta lo más dulce que te puedes imaginar. Brandon no presenta ningún tipo de masculinidad hegemónica, ningún tipo de masculinidad cuando está con su novia. Solo presenta masculinidad cuando está enfrente de otros hombres. ¿Por qué? Pues porque solo se siente atacado cuando está enfrente de otros hombres. Hay un tema que es súper recurrente en esta película, la palabra pussy se repite 1000 veces en esta película y se usa entre hombres para decir que un hombre es débil o carece de masculinidad. Es muy común usar adjetivos femeninos como pussy, nenazas y ese tipo de cosas entre hombres para insultarse entre ellos si su masculinidad es muy frágil. Los hombres que siguen una masculinidad muy hegemónica no quieren ser referidos con nada femenino porque automáticamente se ven ofendidos, como si fueran menos hombres o menos válidos por tener características del género opuesto. Os pongo ejemplos. Los dos personajes que representan la masculinidad hegemónica más estereotípica son Tom y John. Brandon y John comenzaron a no ser tan buenos amigos en el momento en el que Brandon comenzó a coquetear con Lana. Lana es la ex de John. Como John todavía tenía sentimientos hacia su ex, su virilidad se vio atacada en el momento en el que su ex ligaba con otro hombre. Por eso John, cuando mantiene conversaciones privadas con Lana, le dice: pero si es que Brandon es un cobarde, es un nenaza, ¿qué haces ligando con él? Lo describe como alguien débil, como alguien femenino, intenta hacerle creer a Lana que es alguien inferior a él. John trata de recuperar a Lana insultando a Brandon. Lo más patético y común de un hetero básico. Todos descubrieron que Brandon no nació biológicamente mujer porque después de la carrerita de coches que ya os he contado, cuando la policía vino, les pidió el DNI y tal, eso salió en los periódicos. Y su dead name, el nombre de nacimiento, apareció. Entonces cuando John leyó ese periódico no paró de preguntarle si era niño o niña, porque desde su mirada cisnormativa no concebía el hecho de que una persona trans pudiera existir. Él no entendía ese hecho, no lo entendía. Para él una persona trans no existía. Para él sexo y género era lo mismo, no hacía distinción entre esas dos cosas y por lo tanto sintió ira y rabia hacia él por no contárselo. En ese momento John y Tom cogieron a Brandon y a la fuerza le bajaron los pantalones para ver sus genitales. En el momento en el que todos vieron que Brandon tenía vagina, fue en el momento donde John sintió que su masculinidad fue muy atacada, porque no podía comprender que su ex, por quien aún tenía sentimientos, estaba con un hombre con vagina. Su masculinidad se sintió tan atacada que le preguntó a su ex, que estaba en la misma habitación, si era lesbiana. Lo que demuestra la incapacidad de John de comprender que existen personas trans y hombres con vagina. Hombres cuyo sexo biológico no corresponden con su género. Tener vagina no te convierte en mujer y las lesbianas sienten atracción hacia las mujeres. Brandon es un hombre. John y la madre de Lana pensaban que Brandon le había transmitido a Lana
una enfermedad, como si ser trans fuera una enfermedad que se transmitiera. Brandon y Lana estaban llevando completamente una relación normativa y heterosexual. La única persona en esa relación que se estaba saliendo de la norma era Brandon por el hecho de ser trans. Él era un hombre trans, pero era un hombre heterosexual. Lana era una mujer cis heterosexual. Entonces ambos eran una pareja heterosexual, no se estaban saliendo de la norma. El único que se estaba saliendo de la normatividad de la sociedad era Brandon. Punto. Cuando en esa casa le bajaron los pantalones, todo el mundo le empezó a llamar con pronombres femeninos menos la novia. Su masculinidad y su personalidad como hombre destruidos completamente frente a esas personas. Hicieron a la novia o la obligaron a mirar los genitales de su novio y ella todavía, porque obviamente que es un hombre y ella lo seguía tratando como hombre. Esta experiencia muestra al público cómo su dignidad, su orgullo y sus principios han sido destruidos. Si veis la reacción y lo avergonzado que estaba Brandon en ese momento, es que la primera vez que yo vi esa película, los lagrimones que a mí se me caían en ese momento no eran normales. Pero ahí no acaba la humillación, porque ahora voy a comentar una de las peores escenas, de hecho, yo creo que la peor, que ocurre en la película The Boys Don't Cry. En esta escena, Tom y John secuestran a Brandon y lo violan. Para ello voy a leer una frase de este libro que ya he mencionado. Primero, muchos miembros del grupo privilegiado usan la violencia para mantener su dominio. La intimidación de mujeres abarca todo el espectro, desde silbidos en la calle, acoso en la oficina, violación y asalto doméstico, hasta asesinatos. Y luego yo he añadido, en las mentes de Tom y John, Brandon era una mujer después de ver que tenía una vagina, por lo que en una de las razones por la que lo violaron podría ser un intento de arreglar su género porque no se ajustaba a las normas de una sociedad cis heteronormativa. Y vuelvo a mencionar este libro, mencionando R.W. Connell de masculinidades. En la ideología homofóbica, el límite entre heterosexuales y homosexuales se crea entre lo masculino y femenino. Los hombres homosexuales son imaginados como hombres feminizados y las lesbianas como mujeres masculinizadas. Entonces yo he interpretado esta violación como unos tíos que se creían que era una mujer muy masculina que quería hacerse pasar por hombre y por ende querían hacerle arreglar esa cosa que tenía en la cabeza. Porque me he visto ese documental, porque hay un documental aparte de la película, y los violadores en el documental dicen eso. Los violadores en el documental dicen que ellos no veían a Brandon como un hombre, que lo veían como una mujer y que querían hacerle ver que era una mujer. Y yo me quedé en plan, ¿qué? Yo arrancándome los pelos, intentando comprender cómo el razonamiento humano puede ser tan cerradísimo de mente, porque según ellos era una mentira lo que él les estaba diciendo. Ellos se creían que era una mujer disfrazada de hombre. Su ira y su rabia los llevó a imponer su supremacía y su masculinidad hegemónica. Estas son las razones que yo encuentro para poder explicar esto, porque lo entendí más o menos cuando vi el documental, porque cuando vi la película no pude verlo. Es que tenía que girar la cabeza, porque es que estoy recordando las escenas y no puedo ahora mismo casi ni hablar, porque es que se me están viniendo las escenas de la película y tenía que girar la cabeza. La autoestima, la dignidad, el orgullo de Brandon quedan completamente destruidos después de estas escenas. Es que después de ver esto, o sea, después de ver esta película, la personalidad de Brandon queda destruida. Hay una escena en la que la cámara graba en primer plano
la cara de Brandon y tú ves las lágrimas de Brandon caer. Además, después de que ocurriera esto, Tom y John le metieron en el coche y le dijeron que era culpa suya por haberle mentido. Le dijeron que fue culpa suya. Menciono otra vez este libro. La mayoría de los hombres no atacan ni acosan a las mujeres, pero los que lo hacen es poco probable que se consideren desviados. Por el contrario, generalmente siente que están completamente justificados, que están ejerciendo un derecho, están autorizados por una ideología de supremacía. Y esto es exactamente lo que ocurrió en la película de Boys Don't Cry. Los violadores sintieron que no estaban haciendo nada malo. Si de hecho en el documental, cuando hicieron el interrogatorio, ellos incluso en el documental dijeron que no sentían ningún tipo de remordimiento. Dijeron que era lo que se merecía. Y de hecho Brandon en la película agachó la cabeza, ¿vale?, llorando, y dijo, sí, es mi culpa. Tuvo que degradarse delante de sus violadores y decir que sí, que fue su culpa delante de ellos. Lo hicieron sentir de la peor forma que un ser humano se puede sentir en este planeta. Como hemos visto a través de Brandon, ser masculino es solo un patrón de comportamientos en una sociedad heterosexual y cisnormativa. Por lo tanto, si realmente quería pasar como hombre masculino y cisgénero, no solo tuvo que cambiar su comportamiento, sino también su imagen. Y esto lo explicaré en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo esta primera parte sobre la masculinidad hegemónica. En la segunda parte hablaré más en profundidad sobre los aspectos de la transexualidad y de la transición de Brandon. Como siempre, tenéis aquí abajo en la descripción todas mis redes sociales. Seguidme en Instagram, que es la red social que más uso. Y nos vemos dentro de muy poco en el próximo vídeo. Hasta entonces, tot ziens!